Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Un hermoso día. Pues obviamente cada vez que despertamos nosotros y podemos ver un nuevo día es una bendición de parte de Dios. En este día extendemos nuestras felicitaciones, obviamente, y nuestra bendición a cada madre. En este día, feliz Día de las Madres a cada madre. Bendecimos el nombre del Señor. También nuestras condolencias a aquellas madres que han perdido sus hijos en medio de esta tragedia del jet set y obviamente en los terremotos y un sinnúmero de situaciones que están aconteciendo hoy en día, en donde muchas madres están perdiendo sus hijos y en donde también muchos hijos han perdido su madre. Así que en este día espero de parte de Dios que haya un consuelo para cada una de estas personas. No es nada fácil, pero con Dios todo se puede. Bendecimos el nombre del Señor. Y tengo una palabra de parte de Dios que espero que podamos nosotros entender algo con respecto a los caminos del Señor. Y esta palabra del Señor se encuentra en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos estado estudiando este libro y verdaderamente el libro de Ezequiel es un libro tremendo. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 33 del libro de Ezequiel. Y vamos a dar lectura del versículo 10 al 20. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de su pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Algo que nosotros podemos ver en el texto que yo acabo de leer y en este libro de Ezequiel es que continuamente él utiliza este título de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, obviamente, era para recordarle a él su humanidad. Y aunque Dios lo usaba a él, en él había algo que como humano lo separaba de Dios. Y usaba este título del Hijo del Hombre, al igual que nuestro Señor Jesucristo, muchas veces empleó el nombre Hijo del Hombre, que fue el título que más usó. Como dice así, el Hijo del Hombre. Y esto nos lleva al libro de Daniel, capítulo 7, 13 al 14, donde Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, la descripción del Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo usaba el título, el Hijo del Hombre, Él le estaba diciendo a ellos: yo soy el Mesías. Yo soy aquel a quien ustedes tanto esperan. Bendecimos el nombre del Señor. Pero sabemos nosotros que Israel menospreció y rechazó al Mesías. Todo un plan de parte de Dios para el Señor salvar también a los gentiles y hacer de ambos pueblos uno. Ahora, en este título, cuando leemos nosotros el texto bíblico, en el versículo 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ellos estaban hablando, el pecado nos está consumiendo. ¿Cómo nosotros podremos vivir? Ahora, cuando ellos empiezan a hacer y le presentan esto a Ezequiel, Ezequiel le da directamente la palabra de parte de Dios. Ya Dios también había hablado con Ezequiel y le había dado a él la advertencia. En este mismo capítulo, Dios lo llama a él que tú eres un atalaya. Cuando tú le dijeras al impío sobre su pecado, o cuando tú le hablase de esta situación y el impío se arrepintiera de su pecado, el impío vivirá. Pero si tú no lo amonestas y no le dices la verdad, el impío morirá por su maldad, pero entonces yo demandaré la sangre de parte tuya. Esta es la responsabilidad que Dios pone sobre cada creyente, sobre aquellas personas que han sido llamados con un llamado profético, con un llamado pastoral, de maestro, cualquier sea el llamado que uno tenga. Ahora, cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios una gracia para uno testificar y hablar de Él y no avergonzarnos nosotros de lo que Dios ha hecho de nuestra vida. Nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, como hizo Esaú, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y perdió ¿qué? La bendición de parte de su padre Jacob. Bendecimos el nombre del Señor. Pero en este texto, aquí el Señor le dice a Ezequiel, y Ezequiel le habla al pueblo y le dice: diles, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué me moriréis, oh casa de Israel? Y muchos dirán: bueno, pero esa palabra era para Israel. No, esta palabra es para cada uno de nosotros, para aquellos que se identifican con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac, con aquellos que se identifican con Dios, con el Dios verdadero y que quieren que Dios le hable. La palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la palabra del Señor. Y obviamente en esta palabra, el Señor le da esta palabra a Ezequiel y dile: yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus pecados y que se vuelvan de sus malos caminos para que puedan vivir. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador, porque casi siempre que pasa una tragedia o que pasan estas inundaciones, estos terremotos, y sabemos que también hay juicio de parte de Dios, no podemos negar esto. Sabemos que Dios también está en muchas de estas situaciones, porque el mundo en su gran totalidad no quiere escuchar palabra de Dios. Obviamente hay una multitud que tiene hambre y sed de Dios, que están siendo redimidos y están siendo rescatados. Por eso es que nosotros somos inquietados de parte de Dios a través de este medio, seguir presentando la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios
por lo que ha recibido de parte de Él. Y es lo que el Señor está diciendo y le dice a ellos, que Dios no quiere, Dios le dice a través de Ezequiel, que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan y que se vuelvan de sus malos caminos. Entonces, es aquí lo interesante, porque entonces ahora el pueblo empieza a decir, bueno, los caminos de Dios no son rectos. Porque Dios dice, bueno, si tú eres una persona justa, pero te apartas de la justicia, entonces todo lo que tú hiciste no será recordado y tú no recibirás nada por eso que tú hiciste, te apartaste del camino. Al igual que si una persona injusta, una persona pecadora, hubiese cometido todos esos actos desastrosos, se arrepiente viendo los caminos del Señor, vivirá y será perdonada de parte de Dios, porque Dios es justo. Y ahí el tema, que el camino de Dios es justo. A veces nosotros pensamos como que nosotros tenemos licencia para pecar y que podemos hacer lo que nos dé la gana sin consecuencia. No, dice la palabra del Señor que el juicio empieza por la casa de Dios. Cuando nosotros insistimos en darle la espalda a Dios y hacer lo que nos da la gana, nosotros vamos a sufrir la consecuencia. Cuando nosotros le hemos dicho a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero luego ponemos a Dios a un lado. ¿Qué sucede con esto? Uno sufrirá la consecuencia. Y esta palabra me habla a mí. Esta palabra nos habla. Voy a decir, me voy a incluir, porque yo sé que esta palabra a mí me ha inquietado. Y cuando uno tiene temor de Dios, la palabra de Dios le habla. La palabra de Dios debe hablar a nuestras vidas. De que nosotros debemos de conducirnos en una forma que honre a Dios. Esa es la idea. Que nosotros podamos honrar a Dios en nuestro caminar. Bendecimos el nombre del Señor. Y le dice el Señor, y tú, hijo de hombre, hablando de Ezequiel, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea que Dios no hace excepción de personas. Dios no es parcial, Dios es imparcial. O sea que Dios es equitativo y Dios es justo. Ahora, miren, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, del 15 al 19. Dios le había dado la elección al pueblo de Israel de elegir la vida o la muerte, como nos los da también a nosotros. Tenemos una elección de que podemos vivir con el Señor, sentir su paz, sentir su protección, recibir su bendición, o nosotros recibir la consecuencia de la maldición y de nosotros no estar en su presencia. Porque de por sí, cuando nosotros hemos podido apreciar su presencia, hemos disfrutado de su presencia, cuando nosotros perdemos esa presencia, ya de por sí eso es como un juicio. Aquellos que han disfrutado verdaderamente la presencia del Espíritu Santo de Dios y su llenura, y saben lo gozoso que uno se siente y la paz y la gracia del Señor, cuando uno pierde eso, mira, eso es terrible. Eso es terrible. Pero Dios le había dado este consejo al pueblo de Israel. Y miren lo que el Señor le dice. En Deuteronomio nos dice a nosotros en el capítulo 30 de Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviere, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva y tú y tu descendencia. Una palabra, mira, eso es que nosotros podemos tomar esto livianamente, como que nadie está hablando, pero esto es palabra de Dios. Está en nosotros acatarnos al consejo bíblico y a la advertencia y a la voz de alerta que Dios nos da. O sea, que el consejo bíblico a esta magnitud le fue dado a Ezequiel para Ezequiel declarar la palabra de Dios como profeta de Dios, profeta quien está profetizando en medio del cautiverio. Ellos estaban en el exilio y Ezequiel ya había profetizado de Jeremías, había profetizado que ellos iban a ser llevados cautivos. Y Ezequiel está profetizando esta palabra. Y es tremendo, porque ellos tenían una mentalidad, el pueblo de Israel tiene una mentalidad como que ellos eran el pueblo escogido de parte de Dios y que podían hacer lo que le diese la gana sin sufrir la consecuencia. No, por eso fue que fueron llevados cautivos, por ello apartarse de los mandamientos y los decretos de Dios. Ahora, adorando dioses ajenos, inclinándose frente a todo árbol, y era una cosa terrible lo que ellos hacían, pues aún sacrificaban sus hijos a Moloch. O sea, sé que la idea del pueblo de Israel era que ellos, cuando entrasen a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a ellos, que ellos entrasen, obviamente iban a tomar posesión de la tierra. Pero ellos estaban supuestos a presentar al Dios al cual lo había libertado a ellos de Egipto, y no ellos ser consumidos por la idolatría, sino más bien que los pueblos vecinos sepan que ellos son un pueblo escogido de parte de Dios. Ellos habían sido separados del cautiverio en Egipto. Dios los libertó del cautiverio de Egipto. Abrió el mar rojo, le dio ordenanza, le dio mandamientos. Y en medio de las ordenanzas y los mandamientos que Dios le está dando a ellos, ellos se levantan, hacen un becerro de oro y empiezan a inclinarse a estas cosas. Pues obviamente ellos habían salido de Egipto, pero el Egipto no había salido de ellos. La idolatría no había salido de ellos. Es un peligro. La idolatría es algo que Dios aborrece en su totalidad. Y idolatría no es solamente adorar un ídolo. Cuando tú adoras cualquier cosa que tú le das más atención y consume tu mente y tu corazón antes que a Dios, eso también es idolatría. ¿Podemos idolatrar a un hijo? Sí. ¿Podemos idolatrar una meta? Sí. Podemos idolatrar tantas cosas que nos consumen y llenan nuestra mente, en donde Dios, en vez de tomar el primer lugar, Dios viene a ser plato segunda mesa. Y Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Ahora, si nosotros queremos sentir el gozo, la paz, la protección, la bendición de parte de Dios, tenemos que honrarlo a Él y darle el primer lugar. Porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos bendecidos. Yo no estoy en contra de la prosperidad, yo estoy a favor de la prosperidad. Pues ¿quién no quiere ser prosperado? Ahora, el problema radica cuando la iglesia se ha materializado a tal magnitud en donde el materialismo se ha convertido en el ídolo al cual ellos adoran. Ya Dios no es el centro, ya no hay santidad en el altar, ni reverencia, ni respeto a las cosas de Dios. Este es el grave peligro. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Dios le dio esto al pueblo de Israel. Pero ahora ellos están aquí, Dios le da esta palabra a Ezequiel, y Ezequiel es un atalaya. Ya Dios le había dado la advertencia a Ezequiel. Tiene que decirle para que ellos se arrepientan de su maldad y puedan vivir. Porque si tú no lo haces, estoy parafraseando los capítulos anteriores a este capítulo, a este texto. Cuando tú no le advirtieses como atalaya, entonces yo demandaré la sangre de ellos y el impío morirá. O sea, sé que hay una responsabilidad de parte de Dios de nosotros seguir en esto, pero presentando la palabra como Dios nos la ha dictado. Y nosotros presentar un evangelio que la gente entienda que con Dios no se juega. Vamos a ser sinceros, no podemos jugar con Dios. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Porque a veces nosotros pensamos como que somos más justos que todo el mundo. Y vemos a un impío o vemos a un borracho que se está dando un trago de cerveza y ya lo mandamos para el infierno como si nuestra justicia fuese mayor que las de ellos.
Oye, pensamos como, y llegan a la iglesia y la gente empieza a santificarse de afuera para adentro. La santidad empieza de adentro para afuera. Porque cuando llega el Espíritu Santo en tu corazón, ahí es donde Dios empieza a libertarte. Y tú empiezas a tener comunión con Dios, hambre por su palabra, hambre por su presencia. Quiere caminar en obediencia a Dios, no una obediencia externa. Claro que hay cosas también que debemos entender, que poco a poco la persona va a ir santificándose y va a ir buscando de parte de Dios. Pues Dios quiere que nosotros, que nuestro cuerpo se convierta en un templo del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero esta es la idea. Entonces miren esto. Miren lo que dice la palabra. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Oye, tremendo. Gracias le damos a Dios por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, que obviamente nosotros somos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero que hay una responsabilidad de toda persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo de guardar su testimonio y de guardarse en la presencia del Señor. Pero esto es algo tremendo. Porque lamentablemente muchas de las iglesias, muchos de, entre comillas, los supuestos profetas, especialmente en esta tragedia del Yesel, ya pensaron a maquinar en su mente y a mandar a todas esas personas que estaban en esa discoteca para el infierno. Pero eso no te toca a ti, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona, ni sabemos qué fue lo que aconteció en ese último instante de minuto de arrepentimiento de la persona que estaba bajo los escombros y murió. Ahora, obviamente, nosotros sabemos que el profeta verídico de Dios va a sentir lo que siente Dios. Esto era algo tremendo que tenían los profetas de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y aquellos que hoy en día son usados proféticamente sienten el dolor del corazón de Dios, porque Dios se duele. Hay personas que piensan que Dios no se duele, pero dice la Biblia, cuando Dios iba a destruir a la humanidad por el diluvio, dice que le dolió en el corazón a Dios, porque toda carne estaba corrompida. Entonces, cuando Dios hizo este acto y hacer la eliminación de toda la humanidad y de todo que estaba vivo durante el diluvio, era una misericordia de parte de Él, de poder mantener todavía una relación con el hombre, mantener una simiente de fe que le adorase a Él. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es un acto de misericordia. Entonces Dios le habló a Noé. Noé hizo lo que tenía que hacer con su familia y se salvó a la familia de Noé y todos los animales que Dios puso dentro del arca. Esto es tremendo. Pues hoy en día Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios no quiere la muerte del impío. Esto es lo primero que Dios le dice a Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel que le diga a ellos: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos de vuestros malos caminos. Entonces, en un momento dado, nosotros éramos personas que Dios era nuestro primer amor. ¿Qué fue lo que Dios le habló a la iglesia de Éfeso? Está haciendo muchas obras, veo que está bien ocupada, hace muchas cosas y está bien activa, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, Dios quiere que nosotros seamos personas que obviamente productivas, pero que nuestra producción no sea consumida, no consuma el primer amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque Dios quiere el primer lugar. Dios no quiere ser plato, y lo vuelvo y lo repito, plato de segunda mesa de nadie. Dios quiere el primer lugar. Cuando nosotros lo honramos a Él en el primer lugar, las puertas pueden abrirse. Dios nos puede bendecir. Dios puede hacer milagros que, mira, que tú ni siquiera piensas que Dios podría hacerlo. Aún en la finanza, Dios lo haría. Pero Dios necesita el primer lugar en nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor y que nosotros lo honremos a Él. Isaías 64, 6 al 10 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad,
y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Porque ellos decían, bueno, los caminos del Señor no es justo. Miren, es que hay personas que a veces se piensan que son más justas que el mismo Dios. Tienen una santidad más allá de la santidad de Dios. Y no tienen misericordia para con la persona. No tienen misericordia y mucho menos tienen amor. Pero miren lo que dice Isaías con respecto a esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque su nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos tomaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Oye, y palabra que le llegó a Isaías, pero está diciendo, mira, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros somos barros en las manos del alfarero. Y Él habita en medio nuestro, es por su gracia. No porque nosotros lo merecemos o porque nosotros hemos activado algo. Es la gracia y el amor de Dios. Cuando nosotros nos aferramos a su amor y nos aferramos a su presencia, a su palabra, a su precepto, tremenda bendición de parte de Dios cae sobre nuestras vidas. Y esto es lo que Ezequiel tenía, una comisión de parte de Dios, tremenda comisión, porque están cautivos, están bajo un exilio, y las personas cuando están bajo unas situaciones tremendas o estén presos bajo cárceles, no es fácil tú ministrarle a ellos consuelo, paz. Mira, que hayan perdido un ser querido en medio de una tragedia, tú traerle una amonestación de parte de Dios. Mire, esto, Dios es justo, porque nosotros, cuando Dios no nos escucha a nosotros, en nuestro corazón se forma un resentimiento para con Él, y nosotros empezamos nosotros como si fuésemos a juzgar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Que Dios nos libre de tal pensamiento. Porque el pueblo de Israel prácticamente estaban cayendo en esta situación en donde ellos estaban como señalando ciertas cosas de que Dios no era justo. O sea, ellos estaban maquinando en sus corazones como estaban, y lo voy a llevar a esto ahora que el Señor me trae esto a memoria. Cuando el Señor le dice al paralítico, que el Señor vio la fe de aquellos que lo trajeron, que lo bajaron por el techo de la casa, y lo ponen al frente de él. Y lo primero que el Señor le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban ahí, los fariseos, estas personas, los escribas, y estas personas que conocedores de la palabra del Antiguo Testamento, están ahí presentes. Y el Señor, como Dios que era en forma de carne, Dios encarnado, le dice, ¿por qué ustedes maquinan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, decirle a este paralítico, levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre, y usó ese título que tenemos nosotros aquí en el libro de Ezequiel, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, a ti te digo, levántate y anda. Y los hechos hablan más que la palabra. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dijo a ese paralítico le causó algo en él, que obviamente le trajo la sanidad y él pudo levantarse. Creyó, el Señor le perdonó sus pecados. El pecado puede traer situaciones de enfermedad, sí, pero no toda enfermedad. Obviamente sabemos que por motivos de pecado pueden ser hereditarias, o por X motivo, X razón, uno se descuida con su salud, cosas que uno ha hecho, se ha metido un montón de droga, ha hecho cosas con su cuerpo que no debió haber hecho, y obviamente eso trae también consecuencias. Pero sabemos que también el pecado y ciertas situaciones, como el Señor le dijo a una mujer que la sanó, mira, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando dónde reposar. Pero cuando anda por los lugares secos, no encuentra dónde, entonces retorna al lugar antiguo. Y dice la Biblia que viene con 7 espíritus peores y el estado de la persona puede ser peor que el anterior. Entonces, que hay una consecuencia en cuando nosotros no obedecemos a la palabra del Señor. Que Dios nos libre y Dios nos ayude. Bendecimos el nombre del Señor. Pero este es el consejo que Dios da a través de Ezequiel. Dice Ezequiel: cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando yo leo este texto me acuerdo de Zaqueo. Zaqueo que le cobraba impuestos más allá, hasta 7 veces. Le cobraba los impuestos a la persona y los engañaba. Pero como él era republicano y recaudador de impuestos, pero en él había hambre por Dios. ¿Qué cosa más rara esta? Porque una persona que hace tanta maldad, pero en él había hambre por el Señor, hambre por Dios. Cuando ve al Señor Jesucristo, se sube en un árbol sicómoro porque quería, y el Señor se acerca a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja, que hoy quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Entonces, solo Dios conoce el corazón de la persona, pero Zaqueo arrepentido dice: retornaré todo lo que le he robado a la persona, hasta 7 veces. Le he robado, todo lo que yo le he robado se lo voy a devolver. Ese demuestra un sincero arrepentimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra del Señor es tremenda. Ahora, si nosotros leemos en 2 Corintios 5:21, dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor no ha imputado su justicia a nosotros. No porque nosotros la merecemos, porque Él pagó un precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Hemos creído en Él, hemos creído en su sacrificio, hemos creído en su sangre, que su sangre nos limpie de todo pecado y de toda iniquidad. Ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros de una forma justa, como que nosotros somos justos, porque hemos creído en su Hijo. Y la sangre del Hijo, al ser impartida sobre nuestra vida, el Señor nos ve a nosotros como justos. Y esta justicia no la producimos nosotros. Dicen: no somos salvos por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque aún la fe fue un dote de parte de Dios, para que nosotros creamos en el Hijo, para Él luego darnos a nosotros esta salvación. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Y aún dentro de la iglesia hay un sinnúmero de personas que después de ser salvas, todavía tú lo ves y tú observas ciertas cosas que todavía necesitan venir a la cruz. Es tremendo. Porque por eso tenemos nosotros esta sangre que fluye para el perdón de los pecados. No tenemos licencia para pecar, pero sí tenemos, dice la Biblia, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, cuando Dios nos toma como sus hijos, así como Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo escogido, Dios disciplinó bastante al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Nosotros no podemos decir que la disciplina de Dios se ha apartado de Israel y que Israel tiene una licencia para hacer lo que le dé la gana. No, eso no funciona así. Si es el pueblo escogido de parte de Dios, entonces Dios espera que ellos estén caminando bajo los estatutos y los decretos de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quisiera que se arrepienta. Israel no tiene derecho para subsistir como nación, pero no tienen derecho para explotar a quien le dé la gana. No. Y no me voy a pasar para ese lado de la predicación, pues obviamente, y eso sería otro mensaje. Pero sí me llevo a este hecho de que esta palabra que le habló a ellos, le habla a la iglesia de Jesucristo. Sí, le habla a la iglesia de Jesucristo. Y no podemos nosotros decir, no, que eso fue en el Antiguo Testamento. No, eso es en la palabra dice: los cielos y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta palabra está actualizada. Esto no hay que actualizarlo. Esto está actualizado porque es el Espíritu de Dios quien escribió esta palabra.
Obviamente usó hombres santos, separados, para él inspirar el mensaje de parte de Dios. Sí, fue el Espíritu Santo, fue el mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es menos que Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, aquel que habita en luz inaccesible. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Él tiene esta situación que muchas personas tratan de desmantelar esta parte trina de parte de Dios, pero eso está ahí. ¿Cómo no lo ven? No lo sabemos, pero está ahí. Bendecimos el nombre y está en la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no podemos decir que Dios no es trino. Dios es trino. Dice, no se les recordará. Dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Oye, tremendo. Bueno, se arrepintió, devolvió lo que había robado. Obviamente está buscando de Dios. No se les recordará sus pecados al pasado. Pero lamentablemente a veces tú vienes a la iglesia y vienes del mundo. Bueno, tú eres músico, fuiste drogadicto, te metiste droga, ciertas cosas, y la gente te acuerda más el pasado que el mismo diablo. Pero ¿cómo será posible cuando ya Dios me ha hecho una nueva criatura? De que tenemos lucha, sí la tenemos. Pero el diablo siempre utiliza a quien sea para mantener a uno marginado, subyugado, bajo cautiverio, y que uno esté viviendo todo el tiempo en el pasado y uno no pueda levantar la cabeza y echar hacia adelante en los caminos del Señor. Es una actividad del mismo diablo y del mismo infierno, este espíritu de acusación. Pero vamos a ir con la palabra del Señor. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Entonces miren lo que, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. O sea, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta a Dios de su andar y su caminar. Y el Señor lo puso en una forma más fácil. Dios, ¿por qué tú te miras la paja del ojo en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu ojo? Quita primeramente la viga que hay en el ojo tuyo para que luego tú puedas quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, el camino de ellos es el que no es recto. Esto es lo que dice el Señor. Entonces, esta persona, ellos estaban con una situación que la palabra de Dios es una palabra fuerte. Y Ezequiel habla sin pelo en la lengua. Porque los profetas de Dios, claro que hemos sido llamados a edificar al pueblo de Dios, a edificar la iglesia, no a derribarla. Porque una persona que diga verdades o que diga la verdad, bueno, tú puedes destruir a veces en vez de edificar. Debe de haber cierta clase de tacto. Pero estos profetas de Dios eran tremendos. Y Ezequiel en este caso tiene una palabra de Dios y tiene una responsabilidad de parte del Señor de presentarle esta palabra. Era tanto que ellos estaban diciendo que Abraham fue uno y poseyó la tierra. Y entonces luego ellos decían, nosotros somos muchos. Nosotros también tendremos la tierra por heredad. No, Abraham fue un hombre de fe. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia se llaman y piensan y dicen, bueno, nosotros somos pueblo de Abraham, somos hijos de Abraham? Pero el Señor le dijo a muchos que pensaban así, que no andaban bajo los decretos de Dios, ni respetaban la palabra del Señor, y no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo a ellos, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes lo que son unos hijos del diablo. Y la obra de vuestro Padre queréis hacer. Porque si fueseis hijos de Abraham, creerían en mí y la obra del Padre harían. Ustedes están haciendo la obra de vuestro padre, el diablo. Tremendo. Eso lo dijo el Señor. Eso es tremendo. Porque el Señor habla en una forma que, bueno, vamos a ser sinceros. Muchas personas que lo escuchan bajo la religión pueden ofenderse. Pero lo cierto es que a veces es mejor coger la reprensión, la disciplina de parte del Señor, que coger los halagos del diablo y la mentira.
A mí no me vengan con mentiras y halagos cuando yo sé que tú no estás en esto. Y mucho menos para con Dios. Miren lo que dice aquí. ¿Por qué? Hebreos 12, 4 al 8. Porque no habéis resistido hasta la sangre. Esto es dando el consejo del apóstol Pablo para ir cerrando. Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas, Dios os trata como a hijos. Porque el hijo es aquel a quien el Padre, no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras, el padre quien ama, disciplina a su hijo. Si el padre no disciplina al hijo, sería considerado como un hijo bastardo sin padre. Podemos aceptar de parte de Dios la bendición, pero no podemos aceptar la disciplina y la reprensión cuando viene de parte de Él. Y esto fue el problema en este texto. Porque cuando llegó la reprensión de parte del profeta, ellos ahora empezaron a juzgar a Dios y a decir, los caminos de Dios no son rectos y Dios tampoco es justo. Y entonces el Señor dice, ustedes son los que no son justos. Ustedes, el camino de ustedes es el que no es recto. Entonces que Dios es equitativo. Entonces cuando tú miras a una persona que tú la ves sumida en el pecado, que está haciendo ciertas cosas, el primer acto nuestro es como que nosotros sentirnos como que nosotros somos más justos y somos más santos que esta persona. Entonces nosotros como que lo miramos en una forma despectiva o lo marginamos porque nosotros somos los privilegiados. Y como aún dentro de las muchas iglesias que hay como un clic de personas que son como los elegidos. Entonces tienden a marginar a las personas, pero entonces ¿qué sucede con esto? Porque nosotros debemos de tener también esta cualidad de Dios, que Dios es justo y recto. Y cuando nosotros miramos a las personas, debemos que reconocer que nosotros también somos personas pecadoras. Arrepentida, obviamente, salvado por gracia, pero también tenemos faltas y tenemos cosas que todavía Dios está lidiando con nosotros. Y que Dios también nos puede disciplinar y nos puede reprender. Entonces, estos falsos profetas que están constantemente con unas profecías y unas palabras que cuando tú lo ves a través de la Biblia, tú no ves que los profetas de Dios presentaban la palabra en esa forma. Y voy a cerrar con esto. Miren lo que dice la palabra. Ya cierro con esto. Vendrán a ti. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel en el capítulo 33. Voy a leer el 31 al 33. No leí este texto, pero lo voy a leer. Vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Jerusalén había sido tomada, ya había sido capturada, y el pueblo todavía está llegando a Ezequiel, inquiriendo sobre información porque le llegó un fugitivo que escapó y le trae esta información a Ezequiel y el Señor le dice, mira, van a estar delante de ti como si fueran el pueblo mío, pero tú vas a ser para ellos como un cantor. O sea, sé que escucharán la palabra como si fuera un canto, pero no la van a poner por obra. Pero por lo menos sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. No es nada fácil, porque cuando uno tiene una encomienda, una palabra de parte de Dios, uno quiere que la persona reciba la amonestación de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que esta palabra te pueda hacer reflexionar en cuanto a la justicia. Este capítulo de Ezequiel
aquellos que tienen la oportunidad de leer este capítulo, lean este capítulo completo. Porque este capítulo es un capítulo tremendísimo para aquellos que piensan como que Dios no es justo. Ahora, cuando tú lees la palabra y tú ves como Dios le hablaba a sus profetas, tú te vas a dar cuenta que muchos de los que se dicen hoy ser profetas son más que charlatanes o personas que andan buscando a través de este medio enriquecerse o hacer mercadería de las almas y de los caminos del Señor. Cuando tú lees esta palabra y tú ves cómo Dios hablaba a estos profetas y cómo ellos llevaban a cabo el mensaje de la palabra de Dios, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que seguir leyendo más la Biblia para nosotros poder discernir aquellos que nos traen palabra de parte de Dios. Porque muchos quieren palabras de halago, palabras que sea dulce a su paladar y que le calcome el oído y que todo te va a ir bien, todo va a ser prosperado y tú vas a tomar posesión de la tierra. Eso era lo que pensaban ellos. Porque ellos pensaban, bueno, Abraham fue uno y poseyó la tierra. Eso estaban diciendo ellos en este texto. Nosotros somos muchos y nosotros también la poseeremos. Y luego Ezequiel le dice, mira, ustedes van a comer carne con sangre, van a seguir con su idolatría, van a estar en su desobediencia y aún así van a pensar que van a poseer la tierra. Entonces que Dios espera que nosotros le obedezcamos a Él. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios te quiere bendecir a ti también. Escucha la palabra de Dios y escucha el mensaje, el consejo de la palabra y te vas a dar cuenta que Dios también quiere bendecirte. Bendecimos el nombre del Señor. Dios es un Dios que ama a la humanidad, ama al ser humano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias. Señor, por haberme permitido presentar el consejo bíblico a través de este medio, esperando que la persona que escuche esta palabra o la que la haya escuchado pueda ser bendecida en una forma especial y poner esta palabra por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre.